Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Primera de Corintios 2, del 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria al Señor. La revelación por el Espíritu de Dios. Qué bendición nosotros poder estar en esta búsqueda espiritual. Y seguramente en algún momento en la vida nos levantamos porque no pudimos dormir, porque sentíamos pesadez, desespero, inquietud. Sentíamos en nuestro corazón esa necesidad de buscar a ese ser supremo. Y el Señor pone el querer como el hacer. Y muchas personas no entienden a veces la entrega espiritual que uno tiene hacia Dios. Muchas personas no entienden esa búsqueda que uno tiene delante de Él. ¿Y por qué no la entienden? Porque hay cosas que no tienen por qué entender. Hay situaciones en la vida que usted no se tiene que poner a discutir con nadie. Y yo creo que son uno de los errores más grandes que tenemos nosotros como seres humanos, que no hemos entendido la diferencia entre lo espiritual y lo carnal. No la hemos entendido. Nosotros aún discutimos en esta búsqueda espiritual, discutimos con el que aún está en lo carnal. Porque las cosas espirituales son un nivel completamente distinto. Y yo necesito entenderlo. Porque el quien lo revela es el Señor. Porque las cosas del hombre, del espíritu del hombre, nuestras relaciones de espíritu a espíritu, y a veces nosotros no lo entendemos. Y a veces nosotros queremos discutir con el hombre natural. Y nosotros tenemos esa área, de pronto nuestro hombre natural discute con nuestra área espiritual, con ese ser espiritual, con ese hombre o con esa mujer espiritual que batalla todos los días, como dirían, que discute todo el tiempo porque estamos entre esas dos caras, mi yo espiritual con mi yo natural.
y no son compatibles. La carne y el espíritu no son compatibles. Entonces, si a veces nosotras en esta búsqueda no entendemos cosas, a veces le preguntamos cosas al Señor y decimos, Señor, yo no sé por qué estoy pasando por esta situación o por esta otra, y estás en esta búsqueda, ¿cómo vamos a hacerlo con otra persona de afuera que ni siquiera está entendiendo este caminar en Cristo? Nosotras necesitamos entender que hay cosas que no se discuten, que cuando nosotros estamos en esta búsqueda espiritual, hay cosas que el Señor nos va a mostrar, hay cosas que el Señor nos va a pedir, que solamente las vamos a entender nosotras porque estamos en esa dirección con Cristo, porque estamos en esa misma dirección espiritual. Pero nosotros no podemos entrar en discusión con un tercero porque ese tercero no ha entendido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Cuando usted entra en una discusión con una persona natural que no ha entrado en esa búsqueda espiritual, que no ha entendido este caminar espiritual, pues usted se está poniendo en la misma posición de esa persona. Y esos son uno de nuestros mayores errores, entrar en discusión con las personas para que entiendan hasta dónde nosotros hemos llegado desde lo espiritual. Yo no entiendo tú por qué haces esto, yo no entiendo tú por qué ya no haces aquello, yo no entiendo, no lo vas a entender, no lo vas a entender, porque esto es algo espiritual, esto es algo que se discierne desde lo espiritual, porque para el hombre natural es locura, no las va a poder entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y necesitas una conexión espiritual y necesitas entrar en ese nivel espiritual para poder entenderlo. Y si nosotros estamos discutiendo con esa persona, pues nosotros aún como no lo tenemos claro. El Señor nos está pidiendo que nosotros entendamos que con Él se habla otro lenguaje, que con el Señor se habla otro idioma, que con esta búsqueda espiritual no podemos pensar en la misma dirección que piensa el resto. Y si nosotros empezamos a no tenerlo claro, si nosotros no lo tenemos claro, pues vamos a tener muchos conflictos con personas en nuestro entorno, porque queremos contarle a la gente la obra que Dios está haciendo en nosotros, pero para ellos son locuras. Yo las puedo contar, pero no tengo que entrar en esa discusión. Ay, lo que usted está diciendo no es así, eso no es. Entonces no entra en discusión con las personas. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si nosotros necesitamos saber muchas cosas, necesitamos estar en sintonía desde lo espiritual con el Señor. Esto de la vida en Cristo no se puede discernir desde nuestra carne. Esta búsqueda espiritual, este crecimiento en Cristo no se puede dar desde mi humanidad, desde mi naturalidad como ser humano. No puedo. No lo vamos a poder entender. Y para nosotros seguir creciendo espiritualmente, nosotras necesitamos seguir dando esa extra, esa entrega de despojarnos de nuestra humanidad como mujeres, de no buscar a Dios desde lo emocional, sino buscarlo a Dios desde lo espiritual. Entender que es la única manera que Él me va a poder revelar muchas cosas que yo no conozco. El Señor me va a revelar cosas que yo no entiendo, que están pasando en mi vida, que están pasando en mi entorno, porque la vida se mueve, es espiritual. Y en Efesios dice que, en Gálatas, que la lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es contra carnes, la lucha es espiritual. Hasta que yo no lo entienda, yo voy a seguir teniendo conflictos conmigo y voy a sentir que mi vida espiritual o que mi búsqueda en Cristo no está teniendo resultado, porque yo lo estoy queriendo hacer desde lo humano, desde lo natural mío.
y la vida espiritual es algo completamente distinto. Usted empieza a percibir y analizar desde lo espiritual. Usted empieza a entender que hay muchas conexiones que se dan es desde lo espiritual. Así como existe lo bueno desde lo espiritual, existe lo malo. Yo no puedo pretender hacer cambios en mi vida desde lo natural. Yo necesito empezarle a decir al Señor, yo necesito hacer cambios en mi vida desde lo espiritual, desde lo espiritual. Porque ¿quién lo va a revelar? Él. Hay muchas situaciones en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestro corazón, que está arraigada a una vida espiritual pasada. Yo necesito decirle al Señor que escudriñe, porque el ser humano desde su humanidad tiene área espiritual, y decirle, Señor, yo necesito que tú escudriñes de lo más profundo de mí para sacar todo aquello que no me deja crecer. Hay cosas en nosotros, muy en el fondo, que nosotros no conocemos, que hasta desconocemos, que son las que no nos dejan crecer. Yo necesito entrar en esta búsqueda y decirle, Señor, yo a veces te busco porque estoy molesta por esto o por aquello o porque yo quiero hacer estos cambios. Pero el Señor, que todo lo conoce y que todo lo escudriña y que Él es el dueño de todo, cuando yo entro en esa conexión con Él, el Señor va a hacer cambios en mi vida y yo voy a empezar a ver un cambio de atmósfera en mi vida. Y también pueden venir muchos ataques, porque el enemigo sabe que tú estás buscando al Señor. Cuando nosotros entendemos que la vida en Cristo es mucho más espiritual que física, empezamos a obedecer más a su palabra. Empezamos a caminar en la dirección que Él quiere que caminemos. Porque entendemos que el Señor todo lo toma desde lo espiritual. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para nosotros poder descubrir todo esto que el Señor tiene preparado para los que le aman, yo no puedo estar en mi condición de mujer humana. Yo no puedo estar en mi condición de mujer natural. Yo necesito estar en otra dimensión espiritual. Yo necesito caminar en obediencia a Cristo para poder entenderlo. Porque para el hombre son locura el obedecer a la palabra. Para el hombre es locura caminar en los mandamientos del Señor. Para el hombre son locura el obedecer y caminar en obediencia a su palabra. Para el hombre es locura. No, eso no es necesario, eso no es necesario. No hagas eso, que eso no es necesario. Eso es religiosidad. Eso no lo hagas, que eso es fanatismo. Te estás perdiendo de las bendiciones de Dios porque no has entendido que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es que yo tengo a Dios en mi corazón, sí, todos, pero solo para aquellos que han pasado al siguiente nivel espiritual, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Si yo quiero realmente estar en ese nivel de ver lo que Dios tiene preparado solo para los que le aman, si de escuchar, de ver cosas que ojo no vio ni oído yo, eso es otro nivel. Para yo entrar en ese nivel, necesito despojarme de mi humanidad, de esa humanidad que no me deja crecer, de esa ira, de esa rabia, de esa carnalidad. Y somos humanos, porque esta corporalidad, para yo llegar a ese nivel, no necesito no vivir en este cuerpo, pero necesito entender que puedo llegar
despojando, minimizando lo natural mío y diciéndole, Señor, quiero aprender de ti, quiero que escudriñes desde lo espiritual. El Señor nos revela, porque el Señor nos habla y solo a sus hijos le muestra cosas que no le ha mostrado a los demás. Pero necesitamos entrar en esa santidad. Necesitamos entrar en esa entrega. Necesitamos no ser como el resto. Necesitamos caminar en la dirección de Él. Necesitamos entender que Dios nos revela cosas por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y yo necesito que el Señor escudriñe mi vida y saque todo aquello que no me deja verlo. Y saque todo aquello que no me deja crecer, para que Él me pueda revelar todo lo bueno que tiene para mí, para que el Señor me pueda revelar todas las bendiciones desde lo espiritual y material. Necesitamos, la palabra dice que Él ha bendecido, Él bendice a sus hijos en todo tipo de bendición. Y yo quiero caminar en esa bendición. Yo no quiero buscar a Dios por la emoción del momento. Yo estoy buscando a Dios hoy porque tengo un problema. Yo entro en la presencia del Señor hoy porque tengo un problema, porque tengo un dolor en mi corazón. Yo busco hoy al Señor porque alguien me hizo daño y me estoy lastimada. Sí, lo buscamos al Señor por todo eso. Pero cuando pasamos a un nivel espiritual superior, lo buscamos porque Él es Dios. Lo buscamos porque Él es soberano. Lo buscamos porque Él es dueño de todo. Lo buscamos porque entendemos que fuera de Él nada hay. Lo buscamos porque sabemos que Él es el proveedor. Lo buscamos porque sabemos que Él es el que da la salvación. Lo buscamos porque sabemos que Él es el que perdona nuestros pecados. Lo buscamos porque sabemos que fuera de Él nada hay. Por eso lo buscamos. No lo buscamos por la añadidura. No lo buscamos por el pan de cada día. No lo buscamos para que me resuelva el problema. No. Cuando yo entiendo que Él es todo, Él se encargará de todo. Y Él me va a revelar a mí desde lo espiritual muchas situaciones que yo no sabía, que yo no conocía. Pero mi búsqueda, mi santificación a Él, esa sed que hay en mi corazón de querer buscarle todos los días y decir, quiero ser mejor para ti. Quiero ser diferente al resto porque quiero ser hija tuya. Quiero que tú escudriñes mi corazón, Señor, y quiero que tu espíritu me llene y que tu espíritu escudriñe mi vida. Quiero santificarme para ti. Quiero cambiar mi lenguaje. Quiero cambiar mi mente. Quiero cambiar todo de mí, pero tú lo vas a hacer, Señor, porque tú eres quien tiene la potestad para cambiar todo en mi vida. Y cuando empezamos a hacer cambios espirituales, el Señor va a empezar a hacer cambios en nuestra vida, desde lo natural, desde nuestro entorno, desde lo familiar, desde lo económico, desde la salud, desde todo. Pero yo necesito entender, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no puedo, si tengo la mente de Cristo, no puedo caminar como el resto. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto es otro nivel, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo necesito entrar en una dimensión diferente, entender el por qué hago lo que hago, entender el por qué obedezco a su palabra, entender por qué le busco, entender por qué quiero santificarme, entender que el Señor me dice cuándo estoy pecando. El Señor me dice, eso no más. Carolina, eso no lo hagas más porque eso te separa de mí. Carolina,
no hagas aquello porque eso te separa de mí. Hay muchas cosas que nos separan del Señor y no nos permiten seguir creciendo desde lo espiritual. Y yo quiero seguir creciendo. Hay momentos en la vida en que llegan difíciles, de dolor, de rabia, pero tú le dices, Señor, sujeta mis emociones. Señor, sujeta mi vida en ti. Señor, quiero caminar. Y usted lleva muchos años aquí, en esta búsqueda espiritual. Si usted es de las que lleva muchos años aquí en esta búsqueda espiritual, en esta búsqueda del Señor, en que conoce la palabra, pero que siempre hay algo, esa tuerquita que le falta, en que no ha querido apretarla, porque el lenguaje es el mismo, porque el comportamiento es el mismo, porque el resentimiento es el mismo. Hay personas que no queremos tener cerca y tenemos el derecho a no querer tenerlas cerca, porque es necesario alejarnos de todo aquello que no me deja crecer y presentárselas al Señor. Pero hay personas que van a permanecer cerca porque están dentro de nuestro círculo, pero que usted pone un lindero, porque si no, no vas a poder sanar y tienes que decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender todo lo oculto que tengo a mi alrededor. Señor, revélame desde tu Espíritu Santo todo lo que hay a mi alrededor. Cuando usted toma, a veces nos cuesta tomar decisiones porque no tenemos la seguridad. Pero ¿quién nos da la seguridad? Cristo. Cuando nosotros caminamos en Cristo, toda inseguridad sale de nuestra vida. Porque cuando nosotros caminamos en Cristo somos seres seguros, porque Él es quien nos dice por aquí o por acá. Digámosle al Señor en esta hora, Señor, yo he recibido tu Espíritu Santo. Señor, revélame. Señor, lléname de ti. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Toda esta sabiduría que el Señor tiene reservada para los hijos de Él, para quienes hacen y cumplen su palabra. La invitación en este día es que lo busquemos más y nos santifiquemos en Él. Todo aquello que no nos deja crecer, eliminémoslo. Digámosle, Señor, quiero que me reveles todo aquello oculto que tienes para yo poder seguir conociendo más de cerca el reino, lo que tienes preparado para mí. Amén. Dirá usted, Caro, ¿cómo hago para esto o para aquello? El Señor tiene, por eso la palabra dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Porque los pensamientos que tiene el Señor para nosotros son superiores a los que nosotros tenemos. Pero nosotros no lo hemos entendido porque aún pensamos desde lo humano, no desde lo espiritual. Y hay que empezar a pensar desde lo espiritual, pero debo comportarme desde lo espiritual. Debo tener esa reverencia con el Señor para poder entender su palabra. El Señor te va a empezar a mostrar cosas. Cuando nosotros empezamos a entrar en esta búsqueda espiritual, el Señor te muestra situaciones que tú no sabías. Empiezas a darte cuenta de cosas ocultas que no conocías, de situaciones que tú no dabas por hecho, o que tú dabas por hecho o que tú no entendías. Tú empiezas a darte cuenta de situaciones que tú dices, wow, Señor, gracias. Porque el Señor nos prepara. El Señor nos prepara desde lo espiritual. El Señor no nos prepara desde lo humano, desde lo espiritual. Es superior. Es superior. Así que estamos hablando desde lo espiritual, así que entremos en esa búsqueda que el Señor tiene para que el Señor nos muestre, para que empecemos a organizar muchas cosas en nuestra casa, en nuestra vida y en nuestro entorno. Muchas cosas espirituales allí están represadas porque nosotros no estamos caminando en la dirección espiritual que Dios quiere que lo hagamos. Amén.
Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias te damos en este momento, en este tiempo. Necesitamos entrar en esa dimensión, Padre, en esa dimensión espiritual que tú tienes para nosotros. Nos has revelado tu nombre, nos has revelado cómo caminar contigo. Señor, necesitamos entrar en esa santificación, en esa búsqueda, en esa reverencia, en entender y eliminar de nuestra vida todo aquello que no nos deja crecer, todo aquello que no nos deja evolucionar. Señor, necesitamos cambiar muchas cosas en nosotros que no nos están permitiendo escuchar tu voz y verte cara a cara para poder caminar en la dirección que tú quieres. Perdónanos, Señor, si muchos de nuestros comportamientos son los que nos están impidiendo ver tu gloria en nuestra vida. Muchos de nuestras emociones, nuestros pensamientos. Señor, esa búsqueda espiritual que tenemos de pronto a medias, en las cuales no estamos sujetando nuestra humanidad y entregándote a ti todo, Señor, para que seas tú tomando el control de nuestra vida. Necesitamos santificarnos. No podemos discutir con el hombre natural nuestros cambios. Esos cambios, Señor, que solo tú nos hablas en esa intimidad y nos dice, hay que empezar a ejecutar cambios porque eres mi hija. Y mi hija no camina como cualquiera. Y mi hija no es como cualquiera. Y mi hija no se comporta como cualquiera. Porque mi hija es diferente. Porque mis hijas son diferentes. Porque mis hijas se comportan distinto. Porque mis hijas hablan diferente. Porque el lenguaje de mis hijas es diferente. Desde su comportamiento, desde su manera de ver la vida, desde su manera de proyectarse en esta vida, es distinta. No te dejes engañar del enemigo creyendo que somos comunes, que somos simples. No somos simples. Somos hijas del Rey y caminamos de una manera distinta, con la frente en alto. Caminamos en santificación y somos esa luz en medio de la oscuridad. Y para ser luz necesitamos ser diferentes. Señor, gracias te damos en esta madrugada. Necesitamos, Señor, caminar en esa dirección que tienes para nosotros. Gracias, Santo Dios de Israel, en este momento, en este tiempo. Llénanos, Señor, porque tú tienes grandes cosas para quienes te buscan. Grandes cosas para quienes caminan en tu dirección, Señor Jesús. En tu nombre te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos el viernes en un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. 3 de la mañana, hora Colombia. Espero se pueda conectar y pueda sumarse a un devocional más. Bendiciones de lo alto. Caminemos en dirección de Cristo. Crezcamos en Él, santifiquémonos en Él. Para el hombre o la mujer natural es locura, pero para quienes estamos entendiendo la importancia de caminar desde lo espiritual, necesitamos empezar a hacer cambios reales en nuestra vida para poder ver esa gloria del Señor. Amén. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Dios las guarde. Feliz día. Nada nos detiene. Somos tu voz radio.